Bueno, yo te voy a contestar no como profesora, sino como mujer. Así de claro. Si yo me sintiera valorada en la iglesia, a título representativo me sentiría realmente humillada. Si yo me sintiera en la iglesia valorada solo por mi capacidad para ser sacerdote o no, me sentiría, no digo humillada, sino relegada a un cuartísimo plano, ¿vale? A lo que voy. El tema de la mujer y de lo femenino, porque la mujer no es la mujer, sino el tema de lo femenino, es verdad que al día de hoy es una laguna de reflexión en la doctrina, ¿no? Es verdad que forma parte del depósito de la fe, que está ahí y que hay que sacar, y que todavía no se ha sacado a la luz. Es más, las catequesis sobre la teología del cuerpo culminan, entre otras cosas, en la Mulieris Dignitatem. No pregunto quién de vosotras la ha leído, ¿eh? Esa es otro paréntesis, vale. Entonces, si mis condiciones de ser mujer en la iglesia redujera a todo eso y solamente a eso, diría que Dios cometió una grandísima injusticia creando a la mujer. Si solamente nos creó para eso, para intentar conseguir derechos en la iglesia y llegar a ser sacerdotes, realmente ha cometido una grandísima injusticia, ¿no? Ahora, la mujer es mucho más que eso, o sea, mucho más que eso. Es más, el tema del sacerdocio femenino está mal enfocado. Es reducir el tema de la mujer a un 2%, ¿no? Os pongo solo un ejemplo que algunos, los que habéis oído algo mío, lo conocéis, ¿no? Solo un ejemplo, habría muchísimas pinceladas y daría para un curso, ¿no? La Eucaristía es el sacramento de la maternidad. Esto lo dice la Mulieris Dignitatem, pero claro, como no la hemos leído, ¿por qué? Es el sacramento de la maternidad y de la paternidad. Es más, tiene que estar presidida, y no puede ser de otro modo, por un varón. Presidida por un varón. ¿Por qué dice el sacramento de la maternidad? Porque maternidad física, las que sois madres lo sabéis. ¿Qué es la maternidad física? Sino dar mi cuerpo y mi sangre para que nazca y surja una vida nueva. La Eucaristía es una carne y una sangre que se dan para que surja una vida nueva, en este caso la vida de Dios. Es impresionante y estremecedor que Cristo, cuando instituye el mayor sacramento del organismo sacramental de la Iglesia, invente un sacramento, tiene en su estructura más íntima el dinamismo de la maternidad. Es impresionante. Pero hay más, claro, un sacramento que está estructurado de esa manera en torno a la maternidad femenina, tenía que estar presidido simplemente por un varón. Porque en la unión de lo masculino y de lo femenino, la Eucaristía celebra todo el misterio del ser humano, que es varón y hembra. Un misterio del ser humano que ha sido redimido en Cristo. Por eso el centro de la Eucaristía es la donación de Cristo a su esposa, la Iglesia. ¿Cómo? Utilizando el mismo lenguaje del amor humano, que es lo masculino y femenino. Entonces, como la Eucaristía es el sacramento de la donación de Cristo a la Iglesia, a su esposa, y de la Iglesia a su esposa, a Cristo, utiliza el mismo lenguaje del amor humano, que es lo masculino y lo femenino. Cristo se da en la Eucaristía representado en la donación del varón. Y la Iglesia, su esposa, la Iglesia, se da en la Eucaristía simbolizada y expresa en la Iglesia que celebra la Eucaristía. Es más, no se dan de la misma manera el varón que la mujer. La donación, el dinamismo de donación del varón es salir de sí mismo y entrar en el otro, en la mujer. La mujer se da activamente acogiendo en sí el don del otro, del varón. Eso es lo que celebra la Eucaristía. Y es impresionante que el sacramento, que es el centro, la fuente y el culmen de toda la actividad de la Iglesia, esté inventado y construido sobre el dinamismo de la paternidad, o si queréis, de la masculinidad, de la donación del varón y la donación de la mujer, de lo femenino, la maternidad. Hay más, no entro en ese tema, pero reducir el tema de lo femenino en la Iglesia solo a que yo sea cura o no sea cura, sencillamente me parece reducir humillante para la mujer. Hay más, o sea, esto es una pincelada solo de una laguna en la Iglesia, que es la teología de lo femenino. Eso está contenido en el Génesis. Pero es que tampoco conocemos el Génesis. Pero eso lo dice, leyendo la Mulieris Dignitatem, por favor, leedla. Se vislumbran estas ideas. Esto lo dijo Juan Pablo II, el primer papa en toda la historia de la Iglesia, que dedica un documento del magisterio a hablar de la mujer y a hablar en este nivel, el mayor nivel en el cual se puede hablar de lo femenino.
seguiría hablando de cómo se entiende la Iglesia desde lo femenino, la Iglesia madre, etcétera. Pero de verdad, o sea, las que sois mujeres especialmente, quitaos de los labios ese discurso, es puramente, o sea, es humillante para una mujer hablar de esos términos. Aparte de, como diría Ibolizando, no sabéis lo que es cuando queréis ser curas. También. ¿Qué más? Buenas, yo también te quería dar las gracias por la charla. Dentro de mi formación yo venía tranquilo pensando que tenía las cosas claras y has repetido varias veces que el acto sexual estaba formado por el amor y por la procreación y que no se podían separar, ¿no? Y además la Iglesia autoriza pues unos medios naturales para evitar la procreación, ¿no? Entonces, No es así. bueno, Bueno. sí, pero... O sea, lo único que en ese tema de la contracepción puede permitir la Iglesia es el uso, el recurso a métodos naturales, que ya se está desechando un poco la terminología, ya no se habla de métodos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque no violentan el dinamismo, la estructura de la naturaleza humana en orden a la procreación. Es decir, respetan lo natural de la persona. No violentan el significado personal y el uso personalista de la sexualidad humana, ¿no? Entonces, el conocimiento de los ritmos naturales de la propia sexualidad ayuda a utilizar de forma responsable la sexualidad humana en orden a la procreación. Esa es un poco la tesis de la humanidad. ¿Crees que es lo mismo? Sí, pues lo dejo. Sí. ¿Que no crees que es lo mismo? ¿El qué? Digo, el utilizar llamado métodos naturales o no, de otros que no lo son. No, bueno, ahí, porque al final lo que estás intentando mismo, el preservativo, por ejemplo, pues también falla, o no sé, claro, que... Ahí la Humane Vitae lo explica muy bien, pero te doy una idea, aunque es verdad que eso forma parte de otra conferencia, ¿no? Utilizar métodos artificiales, por llamarlo así, reducir el acto sexual a una estructura, a un mecanismo puramente técnico. Entonces, a partir de ahí se abre la puerta a todo tipo de experiencias que se hagan en este campo, ¿no? Reducir el acto sexual a pura técnica, que yo inyecto óvulo y no sé qué, eso es, por principio, anular los dos significados, unitivo y procreador, del acto sexual. Es decir, anular sobre todo el significado humano, el carácter humano del acto sexual. Mientras que si yo utilizo y conozco los ritmos naturales de la propia sexualidad, pues puedo acoplar, puedo respetar y usar esos tiempos que para la naturaleza humana y no violentar nunca para nada lo que es el carácter humano, personal del acto sexual. Aunque el fin sea el mismo, es decir, la procreación, el modo en que se persigue ese fin es totalmente opuesto, porque en un caso reduces el acto sexual a pura técnica, fruto de la visión tecnicista de la persona humana, como mi cuerpo es un pedazo de materia, puedo utilizarla en el laboratorio para hacer lo que sea, ya has separado el cuerpo de la persona, ¿no? Entonces reduces el acto sexual a pura técnica y te cargas el significado no unitivo procreador, sino el carácter, el contexto personal, humano, en el que tiene que realizarse la procreación. Mientras que los métodos naturales, el ritmo natural de la propia persona respeta aprovechar las posibilidades que da la naturaleza humana para hacer del uso de la sexualidad algo responsable. Pero entraréis en esa materia. O sea, sí, esto en concreto es la conferencia del jueves, en la cual no puedes faltar después de la pregunta. Bueno, pues damos las gracias a Carmen y no nos despedimos a la francesa, sino que vamos a rezar juntos, manifestando nuestra comunión eclesial, que aquí ha habido muchas pollitas muy aprovechables para el cura párroco, porque también si manifestamos de manera natural lo que somos, comunión de vida y amor, pues sin duda alguna el testimonio es más elocuente, más evidente.